Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, de su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y debido precisamente amigos a que este 1 de julio, domingo 1 de julio, se realizan elecciones presidenciales allá en México. Sí, este 1 de julio hay elecciones presidenciales en México. La guerra sucia en contra del señor Andrés Manuel López Obrador se intensifica. La campaña política se ha terminado. La guerra sucia continúa. Pero debido precisamente al temor que imparte la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, claro que la élite política que se beneficia de las diferentes reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto, claro, dice que el señor Andrés Manuel López Obrador representa una amenaza para México. No, no la representa para México, la representa para todos aquellos que han saqueado, que han repartido, que han privatizado, para todos aquellos que han aprovechado o se han aprovechado de los recursos, así también como de las empresas estatales para enriquecerse de manera ilícita. Para ellos representa un peligro, no para México ni para los mexicanos. Pero este 1 de julio, este domingo 1 de julio, tú como mexicano tienes la oportunidad nuevamente de decidir cuál es el futuro que quieres para México. Si quieres continuar con lo mismo, 82 años en los cuales se ha encontrado en el poder precisamente el PRI y el PAN, y la herencia que estos nos han dejado, una herencia de desigualdad, una herencia de pobreza, una herencia de inseguridad, una herencia de desempleo, una herencia de privatizaciones, una herencia que únicamente perjudica a todos los mexicanos, pero que beneficia a unos cuantos. Este 1 de julio, tú tienes la oportunidad de decidir si quieres continuar por ese mismo camino o quieres la transformación de México. Un México nuevo, un México pujante, un México de desarrollo, un México de progreso, un México que beneficia a México y a los mexicanos, a los hijos de los mexicanos y a los hijos de los hijos de los mexicanos que vienen en el futuro. Si quieres un México del pasado, ahí están los candidatos ideales y adecuados. Si quieres continuar con la seguridad, con la pobreza, con la miseria, con el entreguismo, con el saqueo, ahí tienes a José Antonio Meade, ahí tienes a Ricardo Anaya. Si quieres una transformación, si quieres un México nuevo, si quieres un México pujante, si quieres un México del cual tú te sientas orgulloso como mexicano, ahí está el señor Andrés Manuel López Obrador, que ofrece eso para los mexicanos. Pero tú eres el que decide al final de cuentas. Pero no, la guerra sucia continúa en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, pese a que ya terminó la campaña política. El señor Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, el señor José Antonio Meade, el señor Ricardo Anaya, del PAN, y muchos otros políticos insisten en que el señor Andrés Manuel López Obrador representa una amenaza. Ya lo dije, la representa únicamente para ellos, no para los mexicanos. Pero si usted no cree que le temen tanto al señor Andrés Manuel López Obrador, para que usted sepa, y usted mismo decida, ahora que va a votar, decida realmente y piense realmente si quiere el México del pasado o quiere el México del futuro. Aquí le va también cómo Estados Unidos está preocupado precisamente por la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Aquí va, The New York Times. El gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la posible llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. 15 billones de dólares 15 billones de dólares que podría perder Estados Unidos por el refinamiento de la gasolina que se da precisamente allá en Texas y que luego nos las envían a México ya como gasolina. Estoy hablando del refinamiento del petróleo mexicano que se da precisamente en los Estados Unidos y que luego se envía a México como gasolina, y que se podrían perder otros 10 billones de dólares en los derivados del mismo petróleo, aceites y otro tipo de productos. Estoy hablando de los derivados del mismo petróleo después del refinamiento. Perdería Estados Unidos 25 billones de dólares por esta razón, según The New York Times, debido a que el señor Andrés Manuel López Obrador en su campaña política prometiera para los mexicanos la construcción de nuevas refinerías allá en México. Sí, la construcción de nuevas refinerías. Y es precisamente por ello que Estados Unidos no quiere que llegue el señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ahí está la clave. Estados Unidos necesita seguir saqueando los bolsillos de los mexicanos. Pero precisamente por ello quiere que continúen el PRI o el PAN en el poder, porque esto los tiene controlados, y con estos
no necesita dialogar, solamente necesita, sí, solamente necesita, se puede decir que únicamente lo que tiene que es ordenarles, decirles lo que tienen que hacer, y estos encantados lo harán. El señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho al mismo Trump que tendrá que hablar frente a frente y tendrá que escuchar a México. Ahí está la diferencia y la clave, que no representa un peligro para los mexicanos, representa un peligro para todos aquellos que han saqueado los recursos de los mexicanos, que han privatizado las diferentes empresas estatales, y con esto se han enriquecido ellos mismos de manera ilícita, así también como han beneficiado a muchas empresas y empresarios corruptos dentro del mismo Estado mexicano, así también como a empresas extranjeras. Esa es la gran diferencia, y esto es lo que podemos cambiar este 1 de julio. Así es que este 1 de julio, tú como mexicano, decide qué es lo que quieres. Si el México del pasado o el México del futuro. El México del pasado te lo ofrecen los mismos partidos políticos. El México del futuro te lo ofrece Andrés Manuel López Obrador. No estoy hablando aquí más de lo que no debo, ni menos de lo que no debo. Estoy exponiendo la diferencia. Únicamente, tú eres el que decide. Pero vayamos a un punto importante. Ahora que tú vas a ir precisamente a votar, para evitar que haya un fraude, y déjame te lo digo, para evitar que haya un fraude, más allá de la compra de las conciencias de los mexicanos, más allá del compro del voto por 2,000 o 500 o 300 pesos, o por una despensa, por aquellos que no han pensado realmente y que han traicionado al mismo mexicano por su ignorancia, por lo que usted guste, déjelos. Total, ese tipo de mentalidad no se puede transformar. La transformaremos con el tiempo, con educación, con una educación que sea en beneficio de todos, para que se acabe el analfabetismo y haya mejores mexicanos. Precisamente, más allá de todo eso, ahora que vayas a votar, asegúrate de llevar tu propio plumón, que sea imborrable. Y recuerda que únicamente debes de tachar a Andrés Manuel López Obrador o Morena. Si Andrés Manuel López Obrador aparece en 3 o 4 diferentes, en la casilla o en la boleta aparecen diferentes partidos, recuerda, no votes por ninguno de ellos. Únicamente Andrés Manuel López Obrador representa a México, y hablo de Morena, así también como a sí mismo. O sea, estoy hablando de únicamente debes de tachar al partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, pero con un plumón tuyo, propio, para que no salgan con que se borraron o se desaparecieron estos plumones del Instituto Nacional Electoral y puedan robarse la elección. Hazlo tú, conscientemente. Y al mismo tiempo, a mis hermanos mexicanos, todos somos responsables de estar chequeando las casillas de votación. No dejemos solo, en absoluto, no dejemos nada fuera. Asegurémonos de que esta vez van a respetar tu voto, mi voto, y que van a respetar las boletas electorales, que no se van a perder, y al contrario, todos somos responsables, somos la seguridad precisamente de estas casillas. Y cuando salgan las boletas de las diferentes casillas, debemos prestarnos a seguirlos con nuestro propio automóvil, haciendo un esfuerzo para asegurarnos de que éstas lleguen sanas al lugar que le corresponda, donde estén resguardadas hasta que se dé el punto final o se dé al ganador. Esto es lo que tenemos que hacer como mexicanos para evitar un fraude más. Y no permitamos, aún si tratan de hacerlo, si tratan de engañarnos, Andrés Manuel López Obrador ya ganó la presidencia, que quede claro. Y lo digo por esta razón. Este 27 de junio, justo cuando cerró su campaña política, fíjese, cuando cerró su campaña política el 27 de junio, allá en el Estadio Azteca, fue un evento, se convirtió en uno de los eventos más importantes, no solamente de México, sino del mundo entero. Estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. Se transformó su campaña, su cierre político, su cierre de campaña en el Estadio Azteca, en el evento más visto, en el segundo evento más visto del planeta en la historia. Esto significa que Andrés Manuel López Obrador es aceptado 100% por los mexicanos, o digamos el 70% de los mexicanos, así también como es aceptado por las diferentes naciones y ciudadanos de alrededor del mundo. Fue un evento a nivel mundial, un evento que dejó a todo el mundo perplejo, porque ha movido las masas. Esta fue un triunfo rotundo para el señor Andrés Manuel López Obrador, y así debe de ser precisamente este 1 de julio. Que no quede duda
de que Andrés Manuel López Obrador ya tiene la presidencia, porque el voto tuyo y el mío lo harán posible. Y ya te dije, hay que votar únicamente Morena. Aunque aparezca en 5 diferentes, en la boleta, en diferentes 5 partidos políticos, no taches a ninguno, únicamente Morena. Y utiliza tu propio plumón. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.